Hola, ¿cómo están? Pues estamos avanzando ya en la segunda epístola del apóstol Pedro. Nos hemos quedado un poquito en el capítulo 1, versículo del 1 al 4, pero hemos tratado de ver principalmente pues todas las riquezas que contienen las palabras que el apóstol Pedro plantó aquí. Pero hoy vamos a continuar dándole lectura aquí en la Escritura. A segunda de Pedro, capítulo 1, vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Acuérdense que hablamos de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hablamos de todo eso. Entonces vamos a continuar con el versículo 5. Y dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. La palabra de Dios no deja de ser algo precioso, algo impresionante. Y vamos a tener un tiempo de oración para pedirle a Dios su ayuda en esta hora, y vamos a tratar de poner atención a todo lo que vamos a hablar. ¿Están listos? Bien, pues me da gusto que se conecten. Me da un poco de tristeza que solamente 34 personas se conectan en Cuernavaca para escuchar los estudios que estamos hablando sobre las jornadas. Pero bueno, aquí con ustedes la cosa va mucho mejor. A veces son 170, a veces son 150, comienzan 80 y un día que se hace el estudio, ya en la tardecita ya todos lo oyeron y por lo menos ya lo escucharon. Pero pues no todos tienen el mismo interés de escuchar la palabra. A veces uno llega a sentir que está perdiendo su tiempo, no con ustedes. Está perdiendo su tiempo al compartir la palabra, pero pues vamos a seguir haciendo el intento en lo que Dios nos puso, y vamos a seguir pensando que la palabra de Dios va a penetrar por lo menos en algunos. Si son 34, está bien, que sean 34 en los que va a penetrar. Es interesante porque esto se ha pasado a otra parte, no me acuerdo cómo se llama esto, el podcast o algo así. Y están oyendo de Rusia, están oyendo de Polonia, están oyendo de España, están oyendo de Francia, están oyendo de Holanda, están oyendo de Estados Unidos. Me imagino que es gente hispana, pero está ahí, esperando el siguiente estudio. Es interesante. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, hermanos, porque ustedes ya están muy, muy crecidos en la fe aquí en Iztapalapa. Dios nos ha honrado al hablar de la Escritura por años y poder poner por obra con muchas luchas, hablando de todos, las cosas de Dios. Bueno, Dios en su misericordia nos ha otorgado un crecimiento, y yo confío en que Dios va a hacer la obra en ustedes y nos va a preparar a todos para su segunda venida, y que aquel día podamos estar todos contentos en unión con los hermanos que ya partieron. Este año han partido muchos han partido este año con el Señor. Por lo menos yo llevo la cuenta ya como de 7, algunos de la congregación y otros de otro lugar también. Bien, vamos a orar y vamos a pedir la ayuda de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por el privilegio, Señor, de venir a ti, a tu palabra, mediante el Espíritu, por medio de Cristo, quien tiene un nombre que es sobre todo nombre, y un nombre, Señor, que nos dio la vida
un nombre que está sobre todo lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Jesús, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito seas, Padre Celestial, por tu amado Hijo Jesucristo. Y te pedimos tu ayuda en esta hora, Señor, para poder tener entendimiento de esta epístola que tú le inspiraste al apóstol Pedro. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos ponemos este tiempo y confiando, Padre, en que tú vas a terminar la obra que comenzaste en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bueno, hemos hablado de la vida y de la piedad. Hemos hablado, hecho un poquito de alusión a hablar del conocimiento pleno de aquel que nos llamó, ¿no? De conocerle a Él plenamente. Él fue el que nos llamó. Hemos hablado de nuestra cooperación en toda la operación de Dios sobre nosotros y sobre su iglesia. Hemos hablado también de las promesas de Dios por medio de las cuales nos ha concedido, es aquí la Escritura, preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ella llegases a ser participantes de la vida divina. También hemos nombrado y hemos tocado el punto de ser participantes de la naturaleza divina y hemos visto cómo escapar del mundo y de lo que está contaminado para poder recibir de Dios lo que necesitamos recibir. Vamos a hablar de la provisión de Dios, que es más o menos el tema que ya va a estar aquí de aquí en adelante aquí en la Biblia, en esta parte de la epístola. Y Dios, lo dijimos antes, nos da la provisión para poder vivir la vida cristiana que Él quiere que vivamos. Entonces Él nos llamó a una vida y nos dio una provisión para vivir esa vida. Es como si nos dijera, te doy esta misión, pero ten todo esto para que pueda llevar a cabo esta misión. Y así es como Dios nos ayuda. Entonces, acabamos de leer 1 Pedro 1:5 al 11 y vamos a examinar justamente estos versículos de 2 de Pedro, porque uno de los asuntos que está tratando aquí el apóstol Pedro, es interesante, es la fe. Entonces vamos a seguir hablando y desarrollando lo que el apóstol Pedro habla acerca de la fe, porque este tema lo sigue tocando, una fe igualmente preciosa que nos ha sido dada, ¿no? Entonces Pedro trata del desarrollo aquí de la simiente de la fe mediante el crecimiento de la vida divina, lo cual redunda en una rica entrada en el reino eterno. Pues todo esto es por fe, pero tiene su profundidad esta fe que nos ha sido dada. Entonces, hablemos un poquito del desarrollo de la simiente de la fe. Entonces dice, y por esto mismo, poniendo toda diligencia, desarrollada abundantemente en vuestra fe virtud, dice una versión. En la virtud, conocimiento. Esta palabra griega traducida poniendo significa literalmente introduciendo al lado. Entonces, además de todas las, dice el apóstol Pedro, de todas las preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado, nosotros debemos traer de nuestra parte toda diligencia para cooperar con el poder que nos imparte la naturaleza divina. O sea, la naturaleza divina nos da un poder y nosotros debemos colaborar con ese poder que la naturaleza divina que está dentro de nosotros nos trae, la cual es una naturaleza que no está quieta. La naturaleza de Dios se mueve y fluye, ¿no? A fin de que se puedan cumplir las promesas de Dios. Bueno, en el versículo 5, el apóstol Pedro nos está instando a desarrollar abundantemente nuestra fe en virtud, a desarrollar en nuestra fe virtud, dice aquí la Escritura. Lo voy a leer como lo dice aquí la Reina Valera, y dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. O sea, la fe nos fue dada y dice Pedro que tenemos que añadir a nuestra fe virtud.
pero una versión dice desarrollad abundantemente en vuestra fe virtud. O sea, hay que desarrollar virtud. Ahora, como Pedro nos está exhortando a desarrollar abundantemente en nuestra fe virtud, tenemos que entender esto, obviamente. Bueno, tenemos que saber entonces lo que el poder divino, mis hermanos, nos ha dado en el capítulo 1, versículos 3 y 4. Ahí se desarrolla en los versículos 5 al 7. Fíjate, en el 3 y 4 se nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, te lo vuelvo a repetir, lo que el poder divino nos ha dado en el 1, 3 y 4, capítulo 1, versículos 3 y 4, se desarrolla en los versículos del 5 al 7. Entonces, desarrollar aquí la virtud en la fe significa desarrollar la virtud mediante el ejercicio de la fe. Y esto mismo se aplica a todos los demás aspectos. Esta palabra, el apóstol Pedro dice desarrollar, aquí también significa literalmente suministrar. Entonces Pedro nos está diciendo que desarrollemos lo que ya poseemos. O sea, ya poseemos algo, vamos a desarrollarlo. Este fue uno de los problemas con Israel en el desierto. Acuérdate que Dios les dijo, yo ya les he dado la tierra, porque Dios le dio una tierra a Abraham. Pasaron 400 y pico de años, el pueblo de Israel salió de una esclavitud con los egipcios, Dios les habló en el desierto y entonces les dijo que poseyeran esa tierra que ya les había dado. Entonces cuando ellos fueron a espiar la tierra, que no era cosa de Dios que la espiaran, ellos se asustaron. Acuérdense de cómo ocurrió, seguramente ya lo han leído varias veces. Entonces ellos se asustan de todo esto a tal grado que toda la noche el campamento de Israel estaba llorando y lamentándose, porque habían venido 10 de los 12 espías que fueron a decir es que ahí hay gigantes, es que nos van a pisar como langostas, nos van a tragar. De hecho, lo que cosechaban era gigante también en ese lugar. Pero Dios no les dijo, vayan a ver si pueden ustedes conquistar esto. Dice, vayan y tomen lo que yo ya les di. ¿Te das cuenta? Entonces Dios se molestó mucho cuando ellos fallaron en eso. Aquí tenemos que entender una cosa. El Señor ya nos dio algo y lo poseemos. Poseemos una fe igualmente preciosa que la que se le ha dado a todos. Entonces tenemos que desarrollar lo que ya poseemos nosotros. ¿Qué poseemos? La fe. Y ahora, en nuestra fe debemos desarrollar virtud. Esta fe que el apóstol Pedro menciona aquí en el capítulo 1, versículo 5, esta fe igualmente preciosa que Dios nos asignó, dice el versículo 1, la cual es la porción común de la bendición, mis hermanos, que está contenida aquí en el Nuevo Testamento, y la cual nos es dada, dice aquí la Biblia, que nos ha sido dada para el inicio de nuestra vida cristiana. O sea, ninguno de nosotros hubiéramos podido iniciar nuestra vida cristiana sin una fe que nos hubiera sido dada. Por eso hay muchos que asisten religiosamente de repente a las congregaciones, pero no se han convertido. O sea, no han recibido esa fe. No sé si no son sinceros, no aman al Señor o no creen, no sé, pero no la han recibido. Por eso muchos no han iniciado su vida cristiana como Dios quiere por medio de la fe. Entonces es necesario ejercitar esta fe. ¿Para qué? Para que la virtud de la vida divina, porque es la virtud de la vida divina, sea desarrollada, mis hermanos, en todos los pasos que siguen hasta alcanzar la madurez. Eso es añadir a vuestra fe virtud.
¿La virtud de dónde viene? ¿De quién viene? Viene de Dios. Viene de Dios. Esta fe mencionada en 2 de Pedro 1 puede ser comparada a una simiente. En el capítulo 1 de Pedro, la simiente es la palabra que tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido de esta palabra de la que habla el apóstol Pedro? Es Cristo como vida. Es interesante. Cristo como vida. Ahora, en 2 de Pedro 1, esta simiente, que es Cristo, llega a ser nuestra fe. No es tu fe, es Cristo adentro de ti, ¿no? El que mueve, el que hace, el que deshace, ¿no? Esta fe que llega a ser nuestra, sin duda es la fe preciosa de la que está hablando aquí el apóstol Pedro, y esta preciosa fe y Cristo como simientes, en singular, como simiente, son una misma cosa. Entonces, una vez que la simiente es sembrada en la tierra, necesita desarrollarse. Estoy hablándote de una semilla, la simiente es una semilla. Cualquier semilla que se siembra, si no, pregúntenle a nuestro agricultor urbano que se llama Carlos Morán, cualquier semilla que se siembra tiene que desarrollarse, ¿no? Entonces, el principio es el mismo con respecto al desarrollo de la simiente de la fe. En nuestra fe, mis hermanos, debemos, dice aquí la Escritura, desarrollar virtud. Literalmente, escucha bien esto, esta palabra griega que significa virtud, significa excelencia. Entonces te dices, híjole, está tremendo. Y denota la energía de la vida divina que produce una acción vigorosa. Por eso, cada vez que tú lees, por ejemplo, de Sansón, de Josué, de Moisés, de Abraham, de Enoc, y yéndonos más adelante, los jueces que Dios nombró, algunos de ellos que tuvieron algunas victorias. Pero luego ves, por ejemplo, la vida de Samuel, ves la vida de David, ves la vida de los profetas y de algunos reyes, y te das cuenta que ellos caminaron en todo esto. Y luego, muchos años más adelante, tú ves la vida de los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo, y caminaron justamente en eso. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? ¿No? La simiente les fue sembrada y entonces ellos empezaron a desarrollar, por medio de esa fe, virtud. Y repito, esta palabra griega traducida virtud significa excelencia. Ellos no tenían nada de que les acusaran, no tenían ningún rabo que les pisaran, nada podían testificar en contra de ellos. Ellos llevaban una vida de excelencia. Ahora, la vida de excelencia no es como nos las dicen los del canal ¿no? Muy famoso que hay en la televisión cristiano, en donde te hablan de una vida de excelencia cuando te dicen que eres bueno en los negocios. No estoy hablando de esa excelencia. Estoy hablando de la excelencia espiritual, estoy hablando de esta excelencia que denota la energía de la vida divina que produce una acción vigorosa. Esa es la traducción a esta palabra. Entonces, escucha esto. Si la fe, mis hermanos, es considerada como una simiente misma, entonces la virtud puede ser considerada como una raíz que brota de esa simiente. Es decir, la raíz... la semilla que se nos sembró es la fe, y esta fe va echando una raíz que se llama virtud, que se agarra fuerte, ¿no? Que da energía, da todo eso. Luego, en el versículo 5, aparte de esto, Pedro también nos dice que desarrollemos en la virtud conocimiento. O sea, tenemos una fuerza, tenemos un vigor de Dios en nosotros que está echando una raíz por medio de la fe. O sea, esta fe está echando un vigor a través de la virtud que se está desarrollando, obviamente, aunque parezca redundante, por medio de nuestra fe, ¿no? Y entonces vemos que se nos dice que desarrollemos en la virtud conocimiento. Acuérdate, la virtud, ¿qué es? La acción vigorosa. Necesita la suministración abundante del conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo. Esto lo dicen los versículos 2, 3 y versículo 8. Quiero leer el versículo 8. Los otros ya los hemos leído, pero vamos a leer el 8.
Dice aquí, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es interesante, la semilla de la fe echa una raíz que se llama virtud, porque hay que añadirle la virtud a ese vigor que nos ha sido dado, y entonces a ese vigor le tenemos que añadir conocimiento. Entonces, este conocimiento es el conocimiento de Dios, dice aquí, el conocimiento obviamente del Señor Jesucristo, con respecto a todas las cosas que pertenecen a la vida divina y a la piedad, y con respecto a ser participantes de la naturaleza divina, versículos 3 y 4. Ahora, todo esto es para que nosotros lo disfrutemos en todas las siguientes etapas que siguen de nuestro desarrollo o del desarrollo de nuestra vida cristiana. Es como poner el cimiento para después disfrutar todo, ¿no? Es como aquel que se esfuerza en salir bien en sus estudios, para encontrar un buen trabajo, después formar una familia y disfrutar. O sea, disfrutar el fruto de todo eso, que es el que pueda tener un sostén para disfrutar todo eso, pero ya sembró toda su carrera, sus estudios, etc. Entonces, el conocimiento que nosotros debemos desarrollar en nuestra virtud incluye el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cuánto necesitamos seguir conociendo, todos los días de nuestra vida más de Dios, más de Cristo, más de Dios y más de nuestro Salvador? Algún día me gustaría hablar acerca de la Trinidad, el trabajo del Dios de la Trinidad en la Escritura, porque el Padre actuó, el Hijo actuó y el Espíritu actuó, que es el mismo Dios, pero trabajando en su Trinidad. Y necesitamos conocer muchas cosas acerca de todo esto, ¿no? Entonces, el conocimiento también de todo el plan de Dios, el conocimiento de lo que es la fe y también el conocimiento del poder divino, el conocimiento de la gloria, de la virtud, la naturaleza y la vida de Dios. De hecho, este es el conocimiento de todas las cosas que pertenecen, dice el apóstol Pedro, a la vida y a la piedad. Ahora, este conocimiento tiene que desarrollarse en nuestra virtud. ¿Cuál conocimiento? Te lo vuelvo a repetir. El conocimiento de Dios y de nuestro Salvador, obviamente. El conocimiento de todo el plano, la economía de Dios. El conocimiento de lo que es la fe, el conocimiento del poder divino, el conocimiento de la gloria, el conocimiento de la vida, la virtud, la naturaleza, etc. Entonces, este conocimiento tiene que desarrollarse. ¿Saben en dónde? Dice aquí el apóstol Pedro, en nuestra virtud. Ahora, no es suficiente tener virtud sin conocimiento. La virtud requiere conocimiento. De hecho, debemos pensar que el conocimiento es también una de las raíces primarias que brotan de la simiente de la fe, porque empezamos a conocer lo que no conocíamos antes. Y a medida que pasa el tiempo, seguimos conociendo más de Dios. Ese conocimiento va echando raíz. Entonces, la virtud y el conocimiento fomentan el crecimiento de la simiente. ¿De cuál simiente? De la fe que nos ha sido dada. Luego, en el versículo 6, Pedro dice, en el conocimiento, dominio propio. Este dominio propio, o en el dominio propio, perseverancia. Y en la perseverancia, dice Pedro, piedad. Entonces, fíjate, tener dominio propio, como dice aquí el apóstol Pedro, o templanza significa ejercer control y restricciones sobre nuestras pasiones, control y restricciones sobre nuestros deseos y sobre nuestros hábitos. Con esto tú y yo nos podemos dar cuenta que ningún hábito va a desaparecer de nosotros si no aplicamos esta virtud, este conocimiento, este dominio propio a nuestra propia vida. Entonces, esto debe suministrarse y debe desarrollarse en el conocimiento para que produzca el debido crecimiento de vida. Es decir, mientras más conocemos, más podemos nosotros tener dominio propio, ¿no? Por ejemplo, en los últimos
meses, tal vez de un año y medio atrás para acá, Dios ha venido enfatizando poco a poco mucho de lo que es el temor que le debemos tener. En mí, te estoy hablando de mí. El temor a Dios. Sabemos que la Biblia nos dice que temer a Dios es el principio de la sabiduría, pero a veces no le tememos a Dios. Tomamos decisiones para esto y para aquello y para lo demás allá sin ninguna consideración de que no sabemos si Dios va a prosperar lo que estamos planeando. Entonces hay un temor que debemos tener a Dios. Eso el Señor lo ha estado trabajando conmigo. Entonces, en aquello del conocimiento, he entendido esto. Entonces el conocimiento me ha traído el empezar a no tomar decisiones tan alocadas o decisiones tan repentinas como de repente estábamos acostumbrados a tomarla, sino a pensar las cosas delante de Dios y considerarlas delante de Dios. Entonces todo esto es el fruto de añadir conocimiento a la virtud. ¿Te das cuenta? Y obviamente te restringes. Ahora, una vez que hemos adquirido este conocimiento, es fácil volvernos orgullosos si no tenemos cuidado. Es por eso que necesitamos desarrollar en nuestro conocimiento dominio propio, un dominio propio. No querer que nuestro ego esté ahí y pensar que somos los más privilegiados. O sea, necesitamos el dominio propio. El dominio propio conlleva la noción de restricción. Yo he oído de gente que lleva ya más de 30 años en el Señor, casi 40 años, tal vez unos otros 30 o más, no sé. Cosas tan tontas, perdónenme, en verdad perdónenme por esto, pero cosas hasta ridículas, ¿no? En donde ellos hablan y dicen más o menos así: es que yo ya le impuse las manos y con la autoridad que yo tengo ya todo cambió. ¡Ja! O sea, se creen magos. Más adelantito ¿se acuerdan que hablamos de que vamos a hacer un paréntesis? Vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar acerca de cómo en el cristianismo se practica ciertas cosas de brujería sin que muchos cristianos se den cuenta que lo están practicando. Y vamos a tocar ese tema tantito más adelante. Vamos a tocar ese tema. De aquellos que te regresan en tu vida hipnotizándote. Como hay gente supersticiosa que todo está viendo demonios en todos lados. O sea, sí hay, claro que los hay. Pero algunos rayan ya en la superstición. Y vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, cuando ellos creen que tienen algo en donde han triunfado un poquito, de repente se creen que tienen una autoridad que ellos se la tomaron de parte de ellos, como si Dios se las hubiera dado y Dios no les dio nada. No es así. Porque están bien equivocados en muchas de las decisiones que ellos traen o de las soluciones a ciertos problemas que se dan en la iglesia. Uy, hermano, he visto esto muchísimo. Es por eso que necesitamos desarrollar nuestro conocimiento, dominio propio. Entonces esto lleva una noción de restricción, ¿no? Yo tengo que admitir si hay una situación en donde yo creo que puede ser una cosa del enemigo, pero yo oro y no pasa nada, yo ya no puedo seguir más allá. Me decía un hermano una vez en una situación que ocurrió en cierta circunstancia, ¿no? Estábamos hablando por una persona que empezó a tener problemas en su vida y yo había oído de un hermano que, o sea, yo oramos muchos, oraron todos, no pasó nada, no podía ser liberada esta persona. Entonces yo tengo que admitir, mi fe hasta aquí llega, yo no puedo hacer más. Pero conozco una persona por allá en el norte de
de otro país que hace que hasta por teléfono echa fuera diablos, ¿no? Entonces, pues no, tampoco resultó. O sea, necesitamos saber que hay un momento en el que ya no podemos ir más allá, ni inventar cosas, ¿no? Porque no lo sabemos. O sea, si yo digo sal, diablo, en el nombre de Jesucristo, demonio de lo que sea, de mudez o de sordera, sal de ahí. Y si no sale, ¿qué vas a hacer? Pues hablarle a un hermano que a lo mejor tiene una fe más puesta o el desarrollo de un don de sanidad, lo que sea. Pero si el hermano falla también, ¿qué haces? Y de repente en esas situaciones falla uno, falla otro, falla el tercero, falla el cuarto, falla el quinto, y quienes encuentran la solución son los médicos. Entonces uno no tiene que ser orgulloso y pensar que todo lo sabe y que lo puede explicar todo. No es así. Por eso necesitamos nosotros el dominio propio, una restricción. A medida que crece, mis hermanos, un árbol, sus raíces se van a extender en direcciones diferentes. Crece así y luego se van a extender en distintas direcciones. Pero el tronco crece hacia arriba de forma restringida, o sea, el tronco no se va para allá a la mitad y la mitad para acá, sino que el tronco crece recto, pero esa rectitud del tronco y ese grueso del tronco que se va haciendo con los años en el árbol, tiene unas raíces que se están extendiendo. Entonces nuestras raíces se tienen que extender, pero nosotros tenemos que crecer rectos, ¿me explico? Así es que a medida que la virtud y el conocimiento se desarrollan, requerimos la restricción que nos provee el dominio propio. Según lo que el apóstol Pedro dice aquí en el versículo 6, en nuestro dominio propio, tenemos que desarrollar perseverancia. Fíjate, el dominio propio se ejerce para con uno mismo, que es un dominio propio. Pero la perseverancia consiste en ser longánimos para otro, no sé si me entiendas la palabra, para con otros, y en soportar las circunstancias. Es decir, ser no sé, más flexibles, más abiertos con otros, y entonces soportar las circunstancias. Ahora, para llevar una vida cristiana adecuada, debemos ser así de esta manera con los que nos rodean y soportar nuestro entorno y soportar nuestras circunstancias. En nuestra perseverancia debemos desarrollar piedad. La piedad, esto es importantísimo, es una vida que tiene la semejanza de Dios, es una vida que se parece mucho a Dios o que es la vida de Dios. Y dice aquí que debemos desarrollar piedad. Y entonces esa piedad se expresa. Aquí hay algo que tenemos que tener cuidado. Una cosa es expresar la piedad de Dios y otra cosa es expresar nuestros sentimientos sin Dios, sino lo que nosotros pensamos. Ahora, mientras nosotros ejercemos dominio propio, somos longánimos, para con los demás soportamos nuestras circunstancias. Es necesario que nuestra vida espiritual se desarrolle la piedad para que seamos semejantes a Dios y lo podamos expresar. Ahora, si consideramos nosotros la fe como la simiente, la virtud y el conocimiento como las raíces y el dominio propio como el tronco, entonces podemos afirmar que la perseverancia, y la piedad, o sea, hablamos ya de las raíces, hablamos del tronco, entonces la perseverancia y la piedad son comparables a las ramas. Ahí sí ya se puede extender, o sea, el tronco va recto, pero las ramas se van extendiendo. Así es que vemos un desarrollo bastante completo. De la simiente brotan las raíces, brotan el tronco y brotan las ramas de la simiente, es decir, de aquella fe que nos fue sembrada. Y finalmente en el versículo 7 vemos el florecimiento y el fruto
¿no? El afecto fraternal y el amor. En el versículo 7 Pedro incluye esto diciendo, en la piedad, afecto fraternal, en el afecto fraternal, amor. Ahora, esta palabra griega traducida para afecto fraternal es Filadelfia, como la iglesia de Filadelfia, compuesta de fileo, sentir afecto por, o adelfos, y adelfos se le añade, hermano. Entonces, un afecto fraternal, un amor relacionado con el deleite y el placer. Entonces, en la piedad que denota la expresión de Dios, es necesario, mis hermanos, que este amor sea desarrollado por el bien de toda, déjame llamarlo así, la hermandad. O sea, tenemos que tener afecto por los demás. Tenemos que saber que es un placer ver a otros hermanos, tener comunión con ellos. Qué importante es esto. Y entonces, este es un amor noble, que esta palabra fileo no lo da a entender, y adorna todas las cualidades de la vida cristiana. 1 Corintios 13, el apóstol Pablo habla de esto, ¿no? Ahí habla del amor. Y vamos a leer otra cita ahí en Romanos 13, por favor. Vamos ahí a Romanos. Del 8 al 10, fíjate, dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor no le hace mal al prójimo. Este amor filial, este amor del que está hablando aquí la Escritura, en donde debemos, en el versículo 7, debemos añadirlo acá. Ahora, este amor es el amor ágape, que es la palabra que denota aquí el Nuevo Testamento, y significa amor divino. Este amor, el cual es Dios en su naturaleza, porque Dios es amor, es un amor más profundo que el amor filial, mucho más profundo. El amor filial, como te lo decía hace ratito, adorna las cualidades de la vida cristiana. Pero, ahora, pero el amor ágape es el amor que ama no por lo que ve o lo que siente, sino porque Dios es amor. Ahora que estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, acuérdense que cuando estuvimos hablando de los juicios, vimos que aún los juicios son una muestra del amor de Dios por el mundo para que el mundo se convierta a Él. Aunque sabemos que muchos no van a oír. Entonces Dios va a mandar juicios para que levanten su cara al cielo y pidan misericordia y pidan perdón, pero muchos no lo van a hacer. Más van a blasfemar el nombre de Dios todavía. Pero ese no es el punto es que Dios por amor está haciendo eso. Entonces, ¿cuál es este amor? El amor ágape. Este amor, Jesucristo es la manifestación de este amor. Él dijo en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Tú crees que una persona que había sentido tanta humillación, tanto desprecio, tanto sufrimiento físico, tanto odio que lo llevaron a la muerte, pueda decir esas palabras? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, este es el amor que tenemos que añadir, más que el amor
es mucho más que el amor que adorna o que el amor entre los hermanos, el amor filial, ¿no? Este es un amor mucho más fuerte, de mayor capacidad que el amor humano. Ahora, con todo esto, mis hermanos, un creyente que viva por la vida divina de la cual habla el apóstol Pedro en 2 Pedro 1:3 y participe de la naturaleza divina, 1:4, el versículo 4, puede ser saturado de este amor y expresarlo en plenitud. ¿Cuál amor? ¿El filial? No. ¿El filial es bueno? Sí. El filial el amor filial es aquel amor de amigos interesante que le da un toque especial a la vida, pero este es el amor ágape. Es el amor que no ama como reacción, sino ama porque Dios es amor. Es el amor de Dios en su plenitud. Así es que necesitamos desarrollar este amor. Y dice aquí Pedro, el amor en el afecto fraternal. Entonces, en este afecto fraternal, en este fileo, es decir, en esto que nosotros sentimos afecto por otros, el amor de Dios, el amor ágape, necesita ser desarrollado. Necesita ser desarrollado. En nuestro afecto fraternal tiene que haber amor. O sea, solamente yo creo que ya lo entendimos, pero déjame recalcarte esto. Yo puedo sentir un amor fraternal por algún hermano, pero ahí yo debo añadir el amor de Dios, el amor ágape. Eso es a lo que me refiero. Así es que ese amor necesita ser expresado a plenitud. Es necesario que ese amor sea desarrollado en esto que dice Pedro, en el afecto fraternal, de modo que pueda gobernar y que pueda fluir. ¿Para qué? Para que Dios, quien es este amor, porque es Dios, el amor ágape es Dios fluyendo, sea expresado plenamente. A veces nosotros expresamos odio a las personas, ¿no? Y decimos, no, a mí si me hace esto yo le corto la cabeza, decimos. Y luego pensamos que hemos conocido a Dios. Es que no le hemos añadido el amor ágape. Tenemos que tener cuidado con lo que pensamos y con lo que llevamos a cabo. Una de las cosas que hacen mucho daño, mis hermanos, a las personas es la cultura en la que vivimos. La cultura denota nuestra personalidad. Y entonces, cuando la cultura se impone a las cosas de Dios, cuidado, debemos tener mucho cuidado. Hay culturas que aún los cristianos es normal que hagan un montón de cosas, pero nada tiene que ver con el reino de Dios. Bien, volviendo a nuestro tema, como ya vimos, la fe es comparable a la simiente de vida, mientras que ese amor, el amor ágape más noble, es comparable con el fruto, como dice el versículo 8. Un fruto, pero en pleno desarrollo. Entonces, estos 6 pasos intermedios de este desarrollo son las etapas de su crecimiento hacia la madurez. Son las etapas en donde tú y yo, o sea, el crecimiento del cristiano, donde nosotros los cristianos vamos hacia la madurez. El pensamiento del apóstol Pedro en el capítulo 1 de esta epístola consiste en la plena salvación del Dios de la Trinidad, que redunda en santidad y también en afecto natural. Ahora, la santidad, según lo que está expresado aquí, está relacionada con la piedad. Entonces, el fruto de la plena salvación de Dios es la expresión de Dios y el amor hacia los hermanos, finalmente. Híjole, qué tremendo es eso. Según algunas traducciones, la palabra amor de 2 Pedro 1:7 indica un amor que se muestra no solamente para con los hermanos cristianos, obviamente, sino también para con los demás hombres. Según este entendimiento, primeramente amamos a los hermanos y después a todos los hombres. Pero no creo
que esto sea tan acertado. Yo creo que esto tiene que ver con los hermanos, con la hermandad, con los cristianos. Obviamente al mundo hay que amarlo con el amor de Dios, pero el mundo debe ver el fruto de nuestro amor. Pero este amor tiene que ver con el amor fileo, o sea, el amor de filial. Ahora, ágape es mucho más noble que fileo, que es otra clase de amor. Es decir, ágape es más grande, es superior al amor fileo en calidad y quizá también en cantidad. En ocasiones es posible que amemos a los hermanos de una manera estrecha, de una manera limitada, con cierta medida de afecto fraternal. En nuestro amor, mis hermanos, quizás haya preferencias y amemos más a unos hermanos que a otros. Tal vez afirmemos que amamos a todos los santos, pero realmente no los amamos a todos por igual. Puesto que Pedro era una persona que tenía mucha experiencia y que conocía la condición de todos los cristianos o de los santos donde él se movía, entonces él no se detuvo aquí en el amor fraternal, porque el amor fraternal es uno, ¿no? Sino que prosiguió a hablar del amor, ¿no? De ágape, aleluya, el amor profundo, el amor noble con el cual Dios el Padre ama a toda la humanidad, a creyentes como a pecadores. En Mateo capítulo 5, versículos del 44 al 47, el Señor Jesucristo dijo: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Dice que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué hacen de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así como Dios envía la lluvia a los justos, también la envía a los injustos. Entonces también nosotros debemos amar no solamente a nuestros hermanos, sino también a nuestros enemigos. Esta ya el Señor la pone más difícil. Ahora, la pone más difícil en un sentido, pero en otro sentido no es difícil. Porque si tú y yo estamos llenos de Dios, ese es un fruto que se va a dar solito. Si tú no amas a tus enemigos, quiere decir que por más que hables del amor de Dios y que Dios es amor y que la ternura de Cristo, el precioso Señor manso, debemos ser mansos y hablar de la mansedumbre de Cristo con profundidad y habiendo leído a 20,000 autores que hablan sobre eso, aprendértelo y decirlo, no es suficiente. Yo puedo hablar de eso, pero en mí mismo pensar, si me hace algo, le corto la cabeza. Porque muchos piensan así, o podemos llegar a pensar así. De hecho, pensamos así. Y ahí debemos despertar y decir, no es así, Señor. Algo no está bien con ese pensamiento. Algo no está bien con ese pensamiento. ¿Así pensaron en las cruzadas? Tanto el sistema papal como el sistema de los así llamados protestantes organizaron cruzadas para ir a matar a un montón de judíos en el nombre del Señor. Les quemaban las casas, se expresaban. Martín Lutero se expresó de ellos horriblemente. Muchos aman a Martín Lutero como si hubiera sido Martín Lutero un ángel del Señor. Martín Lutero tuvo muchos defectos. Y si tú eres metodista, presbiteriano, lo que seas, o luterano, lo que quieras ser, estarías ciego si no ves que la historia habla del odio que tenía Martín Lutero por los judíos. Qué tremendo, ¿no? Lean la historia. No lo digo yo, lean la historia. Cómo organizaban matanzas. Y el clero también lo hacía. Entonces yo no entiendo, por un lado, de tal manera amo Dios al mundo, pero por otro lado yo nada más amo a los que quiero amar y al enemigo lo mato. O sea, así no habla la Escritura. La Escritura dice, amad a vuestros enemigos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos someternos a Dios para amar a los que no han sido alcanzados.
Entonces ese amor de Dios va a fluir de nosotros, porque de nosotros no sale el amor de Dios si no nos llenamos de ese amor de Dios. Para amar a nuestros hermanos no se requiere mucha fuerza, mis hermanos. En verdad que no, ni mucho esfuerzo o energía. Pero se requiere una especial fuerza, se requiere una especial energía para amar a nuestros enemigos. Y todos necesitamos, según lo que dice el apóstol Pedro aquí, tener tal amor. O sea, yo no puedo pensar en lo que voy a hacer si alguien me hace algo. Te puedo platicar varios testimonios de esto, pero no quiero hablar de mí. Quiero hablar de que todos necesitamos desarrollar este amor. El Señor dijo: ora por los que te ultrajan, bendice al que te maldice, ama a tus enemigos y amas a los que te aman, ¿qué de bueno haces? Bueno, ¿no se ha hablado mucho en los últimos años del Sermón del Monte? Necesitamos practicarlo verdaderamente, no nada más hablarlo. Hablarlo cualquiera lo puede hablar. Yo oí a un político hablar de una parábola de la Biblia y conmovió el corazón de un montón de gentes, teniendo como objetivo ganarlos para que votaran por él en las siguientes elecciones para diputados. Se aprendió una parábola, no sé de dónde leyó la aplicación, pero la dio. El propósito de él no era ministrar a Dios. El propósito de él era que votaran por él para que fuera diputado. Yo lo vi, yo estuve ahí. Y yo me acuerdo como muchos pastores decían: amén, gloria a Dios, ¿no? Bueno, pues la palabra de Dios es amén. Pero yo digo, nadie se dio cuenta que ese señor su objetivo era otro. Aunque habló bien de la palabra, ni cristiano era, obviamente. Y de hecho, mis hermanos, hay la posibilidad de que en la iglesia tengamos preferencia por cierto hermano que consideramos simpático y le amemos, es decir, tal vez congenia con nosotros más. Esto pasa, o sea, obviamente no. Pero tal vez no mostremos el mismo aprecio por otro hermano. Y ahí debemos pedirle perdón a Dios. Puede que sintamos amor por ambos hermanos, pero ese amor será superficial. Entonces, ¿qué necesitamos? Un amor más profundo y un amor más noble, más profundo y noble. Ese amor es el amor ágape o ese amor es ágape. Cuando nosotros tenemos esta clase de amor, entonces podemos amar a todos los hermanos por igual. O sea, estoy hablando de este amor de Dios, sin importar qué clase de hermanos sean. Es como en una familia, o sea, cada quien trae su temperamento. Y si tú tienes más de un hijo, te vas a dar cuenta que cada hijo trae su temperamento. Pero yo te pregunto, en este temperamento, aunque uno sea colérico, el otro sea melancólico o el otro sea lo que sea, ¿no? Ni modo que tú no los ames. Y no los amas igual, sino el amor de Dios, o sea, no igual en el sentido de que así parejo plano, porque un colérico es de una manera y un melancólico es de otra. Pero el amor de Dios se desarrolla para poder amarlos a todos y reaccionar con el amor de Dios sobre cada temperamento y amarlos. Por ejemplo, muchas veces los padres equivocadamente dicen: bueno, hoy es el cumpleaños del mayorcito. Le voy a regalar este juguete que tanto ha querido siempre.
Pero para que sus otros 2 hermanitos no se sientan, también les voy a regalar un regalito a ellos, ¿no? No, a los otros 2 hermanitos les tenemos que enseñar que es tiempo de festejar al hermano mayor. Ya les llegará el tiempo de su festejo de ellos y entonces tenemos que enseñar al mayor y a los otros a festejar al que tiene que ser festejado. ¿Me explico? Entonces, este amor es un amor que ama a todos. Ese es el punto. En estos versículos del 5 al 7 se muestra el desarrollo de la fe al amor. Y este desarrollo incluye la virtud, conocimiento, dice aquí la epístola, dominio propio, perseverancia y piedad. Finalmente, alcanzamos el pleno desarrollo y madurez. Así pues, entonces, todo lo que empieza a partir de la simiente de la fe, continúa, mis hermanos, con las raíces de la virtud, continúa con las raíces del conocimiento, de las que ya hablamos hace ratito que están aquí, y nombre del apóstol Pedro, el tronco del dominio propio y las ramas de la perseverancia y la piedad, y finalmente culmina con la flor y el fruto del afecto fraternal, filos, y el amor, ágape. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que si esto abunda, nosotros no vamos a estar estancados en cuanto a nuestro conocimiento del Señor Jesucristo, sino que vamos a avanzar más allá en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Las palabras, estas cosas, obviamente se refieren a todas estas, virtudes enumeradas en los versículos 5 al 7, desde la fe hasta el amor. La fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, el afecto la piedad, el afecto fraternal y el amor deben estar en nosotros. Pero estas son solo algunas de todas las cosas que el poder divino nos ha concedido. Solamente son algunas de todo lo que Dios nos ha concedido. Así que debemos ver que todas estas cosas estén incluidas en la simiente. ¿Cuál es la simiente? O la semilla, la fe, que nos fue dada, nos fue sembrada. Ahí deben estar incluidas. Ahora, esta simiente contiene raíz, contiene tronco, contiene ramas, contiene la flor y contiene el fruto. Esta palabra griega traducida están es huparco en griego, una palabra pues, griega, ¿no? Y denota que ciertas cosas existen en una persona y le pertenecen desde el principio. Entonces, por consecuencia, llegan a ser una posesión legítima de esa persona hasta el presente. Es decir, ya te fue dada eso, sigue siendo tuyo. Tú dices que estoy débil en la fe, sí, pero ya se te fue dado todo esto, ahí lo tienes. Es tuyo, es una posesión que Dios te dio. Posesión que Dios te dio. Entonces, esto nos enseña que todas las virtudes mencionadas en los versículos del 5 al 7 son posesión de los creyentes y están en nosotros. ¿Para qué? Para que por medio, escucha bien esto, de la experiencia que nosotros tenemos al participar de la naturaleza divina en todas sus riquezas, nosotros podamos llegar al pleno conocimiento de la gloria de Dios. Aleluya. Ahora Pedro dice más que esto. No solamente que estas virtudes están en nosotros, sino que abundan en nosotros. Abundan. Y uno dice, ¿de dónde, Señor? A veces no veo esto, no veo aquello, no veo este dominio propio, no veo el amor fraternal, no veo en el amor fraternal el amor tuyo ahí metido. Pues no lo ves porque has descuidado un área espiritual muy importante en tu vida o lo hemos descuidado, ¿no? Pero el apóstol Pedro dice que eso también abunda. Fíjate,
las virtudes divinas no solamente están en los creyentes y son posesión de los creyentes, de nosotros, sino que además abundan y ¿sabes qué? Se multiplican en nosotros esas virtudes, en ti, en todos que creemos, no solamente abundan, sino que se multiplican mientras la vida divina se desarrolla y crece en nosotros. Es decir, mientras más tiempo pase, más amor debemos tener. Oh, hermanos, el amor de nosotros, te digo que la cultura cuenta mucho, ¿no? El amor de nosotros varía demasiado. Varía demasiado. Hemos tenido amigos que ya no los tenemos. No porque se hayan muerto, sino porque ya no pudimos seguir adelante juntos. Por orgullos manifestados, por muchas cosas. Entonces uno dice, bueno, si todo esto es así, ¿por qué de repente podemos empezar a pensar diferente? Es porque ya nos desviamos de las cosas de Dios. Entonces, todas estas virtudes que ya están en la simiente que nos ha sido dada, que es la fe, solo esperan la oportunidad de abundar, mis hermanos, a fin de que puedan abundar las virtudes que están en la simiente. Entonces, esta debe ser sembrada en tierra, luego crecer, desarrollarse al grado de florecer y de dar fruto. Porque dice aquí la Escritura, no nos dejarán ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Entonces, todo esto que abunda en nosotros, estas cosas que abundan en nosotros, no nos van a dejar ociosos ni sin fruto para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La palabra griega traducida dejarán se traduce constituirán, que indica esto, que las virtudes y que la vida divina y de la naturaleza divina son los componentes, son los elementos que nos constituyen a nosotros, ¿no? Son los elementos de nuestra constitución espiritual, de nuestro ser espiritual, y hacen de nosotros personas en quienes no hay ocio ni esterilidad espiritual. Entonces tú y yo llegamos a ser constituidos de algo, no al corregirnos a nosotros mismos, ni al tratar de enmendarnos o mejorarnos. Para experimentar, mis hermanos, este cambio de constitución central, importante, intrínseca, crucial, como le quieras decir, ¿no? Estos elementos de la naturaleza divina deben formar parte de nosotros y debemos permitir que se desarrollen. Ahora, existe una diferencia entre perfeccionar algo y ser constituido de algo. ¿Por qué? Perfeccionar algo implica que ya poseemos lo que necesita ser perfeccionado. ¿Te das cuenta? Pero llegar a estar constituido de algo implica que algo está por añadirse a nosotros, lo cual todavía no poseemos. Entonces, nosotros poseemos la fe como simiente, la cual nos incluye a Cristo como vida. Fíjate lo que poseemos. De hecho, esta simiente es el Dios de la Trinidad. Hemos visto que en nuestra fe debemos desarrollar virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, afecto fraternal y amor, dice aquí el apóstol Pedro. También vimos, que es lo que acabamos de estar viendo, que debemos llegar a estar constituidos de este elemento o de estos elementos que deben ser desarrollados. Ahora, de hecho, mis hermanos, nuestro ser natural necesita ser reconstituido intrínsecamente. Desde el momento en que nacimos fuimos constituidos cierta clase de personas. Y ahora que nosotros ya hemos sido
regenerados, necesitamos ser reconstituidos. O sea, éramos ciertas personas, ahora necesitamos ser reconstituidos. Es decir, necesitamos que los elementos de la naturaleza divina lleguen a formar parte de nuestra constitución central. En nuestra vida natural, nosotros fuimos formados con cierta constitución central en nuestra vida intrínseca, una parte ahí principal. Y ahora, como hemos experimentado un nuevo nacimiento, hay una nueva vida, bueno, necesitamos entonces que la naturaleza divina llegue a ser nuestra nueva constitución. Necesitamos esto. ¿Cuál nueva constitución? Principal. La nueva constitución que es importantísima. Entonces, la naturaleza divina, como lo hemos visto, es rica en ingredientes. Tiene muchos componentes la naturaleza divina, tiene tantas cosas. Ya estamos hablando de algunas nada más. Pero con todas estas cosas que contiene la naturaleza divina, son con las que tú y yo necesitamos crecer hasta convertirnos en aquellos que han alcanzado la estatura de Cristo. En personas que están mezcladas con Dios, al grado de que la gente cuando nos vea debe ver a Dios. Aleluya. Si nosotros permitimos que todos estos elementos de la naturaleza divina lleguen a ser nuestra constitución principal, no seremos personas ociosas ni estaremos carentes de ningún fruto. Esta palabra, literalmente traducida del griego, la palabra ocioso significa desempleado, ¿no? Ocioso, un desempleado, pues está ocioso. Ahora, es posible que alguien no esté ocioso, pero no tenga fruto, esté careciendo de fruto. O sea, no está ocioso, pero tampoco tiene fruto. ¿Por qué? Porque ser fructífero, mis hermanos, requiere más crecimiento en vida y requiere más suministro de vida. Ser fructuoso. El ocio y la falta de fruto son componentes de nuestro viejo hombre, del hombre caído, de nuestro ser caído. Ahí está el ocio, ahí está la falta de fruto en el hombre viejo, en el hombre caído. Pero la acción, la energía que la vida proporciona al ser fructuoso son elementos, mis hermanos, que nos constituyen como nuevos hombres o que constituyen nuestro nuevo ser a través de Cristo. Aleluya. Entonces Pedro aquí usa la expresión sin fruto en el versículo 8, indica que lo abarcado en los versículos del 5 al 7 representa justamente esto, el desarrollo y representa el crecimiento de la vida divina hacia la madurez. Esta palabra ocioso también tiene muchas implicaciones. Pareciera una palabrita ahí, ¿no? ¡Ay, no estés ocioso! O no los dejará estar ociosos. Y parece algo muy pequeño. Pero en realidad tiene mucho significado y tiene muchas implicaciones. Podríamos decir, mis hermanos, que propagar chismes es una señal de ociosidad. Toda persona que chismorrea es una persona ociosa. Ahí debemos pensar con mucho cuidado las cosas. Y es posible que una persona así no dedique suficiente tiempo para orar, para leer la palabra y orar. Yo creo que siempre estamos cortos en esto, en orar y leer la palabra. Siempre estamos cortos, necesitamos un poco más de todo esto. Y no debemos poner pretextos de que estamos muy ocupados, porque es una tontería, hermano. Eso ya no es aceptable. Ya nosotros ya no lo podemos. Es que estoy muy ocupado y no pude. No. Eso ya no podemos tener esa clase de pretextos. En realidad, una persona no está ocupada
sino que está de ociosa. Eso es lo que dice el apóstol Pedro y lo que podemos entender y lo que conlleva esta palabra ociosidad. Luego en el versículo 8, el apóstol Pedro, habla de no estar ociosos ni carentes de fruto. Dice aquí, para el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la constitución de nuestra formación por las virtudes espirituales avanza a través de muchos pasos y va caminando y caminando hasta alcanzar, dice aquí, pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, con miras a la plena comprensión de todo lo que Dios hizo para hacerse hombre, del Dios de la Trinidad, comprender lo del Espíritu, comprender lo del Padre, comprender lo del Hijo. Y entonces, en este pasaje de la palabra hay tres preposiciones que nos muestran la relación que existe entre la experiencia de vida y el conocimiento espiritual. La primera es en, del versículo 2. Se refiere a la esfera del conocimiento. Luego, mediante, del versículo 3, que se refiere al conducto por el cual se obtiene el conocimiento. Y la tercera, para, del versículo 8, se refiere a tener conocimiento como la meta. Obviamente, el conocimiento del Señor Jesucristo. Ahora, este conocimiento que obtenemos del Señor por experiencia aumenta, según lo que dice aquí el apóstol Pedro, según el grado de nuestro crecimiento en la vida de Dios. O sea, cómo vamos creciendo y cómo la vida de Dios va creciendo dentro de nosotros. Entonces alcanzamos el conocimiento pleno. El versículo 9, Pedro dice, pero el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Fíjate, aquí al igual que el versículo 8, estas cosas que está escrito aquí se refieren a todas las virtudes que el apóstol Pedro nombró en los versículos 5, 6 y 7. Entonces, la persona que no tiene estas cosas está ciega y tiene la vista muy corta. Híjole, ahí debemos medir nuestra vida espiritual, ¿no? ¿Hasta dónde estamos avanzando? ¿Qué tan crecidos estamos? Algunos piensan que porque están orando mucho ya crecieron. Es que ya estoy orando mucho y ya crezco. O estoy leyendo mal la palabra, ya crezco. No es suficiente, hermanos. Necesitamos vivirlo. Ese es el ingrediente clave. Vivirlo en nuestra vida espiritual. Porque si no estamos muy cortitos de vista. Esta palabra o esta frase tiene la vista muy corta. Significa cerrar los ojos, obviamente. Así como cuando te da una luz muy intensa que cierra los ojos, ¿no? Eso es lo que significa. Y entonces se ha traducido tener la vista muy corta. Lo cierras por los ojos. Entonces, tener la vista muy corta equivale a algo grave. Estar espiritualmente ciego y no poder ver más allá de los términos de la impartición de la vida y la naturaleza divina del Dios de la Trinidad en nosotros, sus hijos, como el suministro que Dios nos da. O sea, es no ver todo eso. No lo vemos, tenemos la vista corta. Vamos a pararle aquí un momentito, todavía no acabo, pero vamos a parar un momentito aquí porque quiero hacer una oración. Padre que estás en los cielos, yo creo que todos, Señor, hemos tenido la vista corta. Hemos puesto, Señor, una traba al crecimiento espiritual de alguna manera. Y creo, Señor, que la manera en cómo podemos reivindicarnos delante de ti y que tú reivindiques todo lo precioso que nos has dado es una, pidiéndote que nos perdones
Y 2, que tu Espíritu Santo nos llene de tal manera, Señor, que podamos continuar en todo esto adelante, trabajando y colaborando contigo de acuerdo a la nueva constitución que nos has dado, para poder llevar el fruto, Señor, que tú quieres que llevemos, no el que nosotros pensamos que debemos llevar. Gracias, Padre, por Jesucristo. Lo dice que habiendo olvidado, literalmente significa olvidar el propósito. La vida cristiana tiene muchas cosas, encierra muchas cosas. Entre todo lo que encierra, están las situaciones que te desaniman y las situaciones que te frenan. Nunca nadie nos dijo que una vez que te haces cristiano, vas a enfrentar situaciones dificilísimas, contigo mismo y con otras personas cristianas. Porque nos relacionamos no con el mundo. Sabes que el mundo hablan groserías, que son unos depravados, que muchas cosas lo sabemos del mundo. Pero cuando te encuentras con cristianos que ya no concuerdas con ellos, ni ellos concuerdan contigo, entonces dices, ¿y ahí ahora qué hago? Entonces nos encontramos con un montón de cosas y nadie nos advirtió de eso. Muchos se desaniman en la fe, otros se creen más poderosos que los demás. No sé, pasan muchas cosas en la vida cristiana. Pero aquí el punto es no ceder al enemigo, el punto no es retroceder, el punto no es apartarse, el punto no es desanimarse, el punto es continuar con todas esas vicisitudes, conociendo que Dios nos puede sacar aún en medio de todo eso. Todos sabemos cuando un amigo te da o que se decía tu amigo, te da una cuchillada por la espalda. Y que tú estás hablando con él y como que muy buena gente contigo, pero es una persona que por atrás te está fastidiando. Pero contigo se comporta de otra manera. Y cuando tú te das cuenta de eso, ya ha pasado tiempo y ya ha hecho un daño en otros y ahora te lo está haciendo a ti porque ya te diste cuenta. O sea, hay situaciones muy difíciles que se pasan en la vida cristiana y que el enemigo utiliza para frenar nuestro avance en Dios. Pero la Escritura dice que debemos tener los ojos puestos en Jesucristo, el autor y consumador de la fe, y considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores también. Y aún los que él tenía y los que él discipuló, a la mera hora lo abandonaron. Uno lo negó y otro lo entregó. Pero a veces nosotros nos hacemos los dignos, los ofendidos. Ay, es que esto ya no se puede soportar. O sea, no puede ser eso, hermanos. Tal vez deberíamos decir, hermano, ¿te quieres entregar a Cristo? Sí, aleluya. Pero te van a venir pruebas terribles, te vas a decepcionar tremendamente, te van a venir cosas espantosamente raras y necesitas empezar a fortificarte en tu nueva vida en Dios. A lo mejor eso sería ser más verdaderos y no decir, no, Dios te va a dar esto, Dios te va a dar lo otro, Dios te va a dar tanto amor, Dios te va a dar no sé qué tantas cosas. Y pensamos que Dios es como nosotros, esto lo he dicho muchas veces. Con nuestros propios sentimientos creemos que Dios es así, Dios no es así. Dios es como está aquí escrito que es. Así es Dios. Entonces, este es el pleno conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para poder tener comprensión de todo lo que Dios ha hecho. De eso está hablando el apóstol Pedro, de poder tener comprensión y pleno conocimiento de quién es nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pedro, habiendo olvidado, esto significa olvidar a propósito, haber olvidado intencionalmente,
la experiencia de la purificación de nuestros pecados. Esta purificación, mis hermanos, se efectuó para que tú y yo pudiéramos avanzar. Dios nos purificó para que avancemos. Si no somos purificados, no podemos avanzar en la vida divina al participar de la naturaleza divina hasta alcanzar la madurez en la vida divina. Para eso Dios nos perdonó nuestros pecados. Olvidarnos de la purificación de nuestros antiguos pecados no significa negar la fiel profesión que hicimos cuando creímos en Cristo y fuimos bautizados en Él, ni tampoco perder la certeza de la salvación que recibimos en ese momento, sino más bien equivale, mis hermanos, a un descuido. Esto es un descuido. Equivale a descuidar lo que el comienzo de la salvación significó para nosotros. Un cambio de las tinieblas a la luz, un cambio de la muerte a la vida, un cambio de ser pecador a ser un santo perdonado. Se nos olvidó, y dice deliberadamente. Luego en el versículo 10 dice, por lo cual, hermanos, sed aún más diligentes en hacer firme vuestra vocación y elección. Entonces aquí habla de ser diligentes en hacer firme nuestra vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, no tropezaréis jamás. Fíjate, aquí ser diligentes, y como dice el apóstol Pedro, y desarrollar las virtudes espirituales en la vida divina, es decir, avanzar en el crecimiento de la vida divina, es a lo que se está refiriendo el Espíritu de Dios por medio de Pedro. Entonces, esto hace firme nuestra vocación y elección. Cuando estamos en esto, hace firme nuestra vocación y elección. Entonces, si tú y yo somos diligentes en desarrollar las virtudes que menciona el capítulo 1, versículos 5 al 7, haremos firmes, aseguraremos nuestro llamamiento y nuestra elección, dice aquí la Escritura. Es decir, nunca dudaremos que fuimos llamados por Dios y fuimos elegidos por Dios. Nunca. Hermano, déjame decirte, tú has sido llamado por Dios y has sido elegido por Dios. Nunca dudes de eso. No lo dudes. Hemos sido llamados y hemos sido elegidos por Dios. Entonces, teniendo todo esto, nunca dudaremos de que fuimos llamados por Él. Pero es posible que algunos duden que Dios los eligió, porque eso ha pasado seguramente por la mente de muchos cristianos. Y la razón por la que vienen estas dudas es que hay carencia de las virtudes que Pedro enumera aquí en estos versículos del 5 al 7. Pero si nosotros desarrollamos nuestras virtudes, porque ya nos fueron dadas, desarrollamos estas virtudes, ya están ahí, pero hay que desarrollarlas, y entonces estas virtudes se convierten en nuestra constitución principal, es decir, empezamos a ser constituidos en nuestra vida espiritual por estas virtudes. Entonces vamos a tener la certeza de que fuimos llamados y de que fuimos elegidos por Dios. ¡Aleluya! ¡Qué gloria más grande! Además, si hacemos estas cosas, dice Pedro, no tropezaremos jamás. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque estaremos completamente constituidos de estas virtudes. Luego en el versículo 11, Pedro concluye diciendo, porque de esta manera os será suministrada rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjate, el suministro abundante, la suministración de Dios, que nosotros disfrutamos en el desarrollo de la vida y la naturaleza divina, nos suministrarán rica y abundante entrada en el reino eterno de nuestro Señor. Ahora, este suministro nos va a capacitar, este suministro nos va a hacer aptos, esto es importante que lo entendamos, para entrar en el reino venidero, porque tendremos todas las riquezas de la vida divina y de la naturaleza divina como nuestras excelentes virtudes para
el resplandor de la gloria de Dios. Esto significa simplemente ser salvos para ir a la presencia de Dios y entrar al reino, no solamente para ir al cielo nada más. Aquí, este reino mencionado en este versículo se refiere al reino de Dios, el reino que le fue otorgado al Señor Jesucristo, nuestro Salvador. A Él le fue otorgado un reino, y aquí dice Pedro, a ese reino entrará. No es nada más la cuestión de ir al cielo y ya, no. Es que entraremos plenamente, de una manera plena al reino de Dios, una plena y espaciosa entrada a ese reino. Otros no podrán entrar, aunque sean salvos, no podrán entrar. ¿Dónde le dieron este reino al Señor? Bueno, Daniel lo vio la resurrección de Cristo. Daniel vio cuando Cristo subió al cielo y estaba allí, y se presentó delante del Padre, y el Padre le entregó el trono, y le entregó el reino, y le entregó un libro, y le entregó todo, el poder, el dominio y la gloria. Y va a ser manifestado a su regreso. Lucas 19, 11 y 12 hablan de esto. Entonces, todo esto será una recompensa para los creyentes fieles al Señor. Esta rica y generosa entrada a su reino será una recompensa a los fieles. ¿Quién son los fieles? Los que procuran crecer en su vida hasta llegar a la madurez y desarrollar las virtudes de su naturaleza para poder participar de su reinado en la gloria de Dios durante el milenio. Quiero que leas con respecto a esto 2 Timoteo 2:12 y Apocalipsis 24 y 6. 20, versículo 4 y versículo 6. Entonces, entrar, mis hermanos, de esta manera en el reino eterno del Señor está relacionado con entrar en la gloria eterna de Dios, a la cual Dios nos llamó en Cristo, según 1 de Pedro 5:10 y 1 Tesalonicenses 2:12. Vamos a leer esa de Tesalonicenses, por favor, para confirmar todo esto que estamos viendo. 1 Tesalonicenses 2:12. 2:12. Dice acá. Dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo es andar dignos de Dios que nos llamó a su reino y a su gloria? Para una entrada abundante, una entrada rica, no entrar a fuerza, ni medio entrar o no entrar, sino una amplia, una generosa entrada a su reino. Bueno, debemos andar así como dice el apóstol Pedro. Eso es lo que dice aquí Pedro. Ahora, el versículo 11 de 2 de Pedro 1 indica que nos puede ser suministrada, dice aquí la Escritura, rica y abundante entrada en el reino de nuestro Señor. Sin embargo, un buen número de los cristianos no tendrá tal entrada. No la va a tener. Porque jamás ha laborado en esto. Tiene cuidado tal vez de otras cosas doctrinales, pero no ha laborado en esto. Entonces, para entrar al reino de Dios, debemos entender que solamente se logra al fomentar el desarrollo de la simiente divina hasta alcanzar la madurez. Si nosotros no permitimos que las virtudes divinas, mis hermanos, lleguen a ser nuestra constitución principal, no podremos obtener tal entrada. Te digo, no es lo mismo decir bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados, todo eso, y saber que debemos no maldecir sino bendecir, que con la medida que, o sea, todo lo que dice el Sermón del Monte. Y lo podemos recitar de memoria, pero vivirlo
es diferente. Entonces necesitamos laborar en todo esto. Entonces, si permitimos que la vida divina se desarrolle en nosotros, si permitimos que todos los elementos de la naturaleza divina lleguen a ser nuestros elementos constitutivos, es decir, lo que nos está constituyendo como verdaderos vencedores, como verdaderos hijos de Dios, entonces nos será, esto está tremendo, suministrada rica y abundante entrada en el reino venidero. Que Dios nos ayude a todos. Amén. A poder lograr esto y poder lograr la gracia que Dios nos ha derramado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por esta parte, Señor, de la epístola de Segunda de Pedro, en donde tú nos estás llamando, Señor, a laborar en aquellas virtudes que necesitamos desarrollar. Aquellas virtudes que nos han sido dadas ya con la semilla de la fe, a echar raíz el tronco, Señor, las ramas, la flor y el fruto, que terminan siendo el amor divino, el amor ágape, el amor de Dios, manifestado a todos los hermanos. Perdónanos, Padre, por hablar mal aún de los que no nos caen bien o los que pretendemos que nos caen bien. Y que tu amor, Señor, abunde en nosotros para amar aún lo que no es amable. En el nombre de Jesucristo, Señor, te rogamos que permitas que todas estas virtudes crezcan en nosotros. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, hasta la próxima. Dios les bendiga.